Bien. Lo que saltó el otro día en el grupo, lo del trabajo práctico y eso, en realidad capacitarte no nos pide evaluación, es más que nada un curso así tipo informativo, eh, pero siempre está bueno tener más o menos una noción, algo, para ver si uno enganchó bien los temas, por decirlo de alguna manera, y lo que tendríamos que hacer es el trabajo práctico final, que en mi caso particular a mí lo que me interesa es que ustedes hagan una especie precisamente de trabajo práctico, pero con sus propias palabras. ¿Qué significa esto? De cada uno de los temas que fuimos viendo, escribirlo en un archivo de Word, de PDF, el que les guste, y pero con poquitas palabras. O sea, o sea, vieron que cada una de las clases duran 3 horas y si transcribimos absolutamente todo, es tendría que terminar de leer todos los trabajos prácticos para el año que viene, más o menos. ¿eh? Este, entonces, básicamente eso. Escribir con sus propias palabras qué fue lo que entendieron, cómo lo entendieron, ¿m? de cada uno de los temas que vimos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Porque obviamente vamos a estar trabajando en una farmacia. Básicamente, todas esas patologías que fuimos viendo, un pequeño, digamos, una pequeña introducción, por ejemplo, hipertensión. ¿Qué es para ustedes hipertensión? Y los fármacos que vamos a utilizar para el tratamiento de la hipertensión. No importa cuáles sean los efectos adversos, no importa ni la farmacocinética, ni la farmacodinamia, que todas esas cosas las estudiamos como base, como para ver y entender un poquitito, no tanto por ahí los mecanismos quizás de acción, de cómo actúa cada uno de los fármacos, sino también para entender un poco los efectos adversos, de qué puede ocurrir con una cosa, qué puede ocurrir con la otra. Entonces, poner, por ejemplo, hipertensión, una pequeña definición de lo que ustedes entendieron de lo que significa esa patología y los fármacos que se van a utilizar precisamente para esa patología. Con lo que vamos a ver la semana que viene, la otra y la otra, que nos quedan 3 clases, ya se nos está terminando. Ahí ya vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo las clases qué poner en el trabajo práctico. Bien, hasta ahora lo que vimos de patología, una pequeña definición de la patología, pero vuelvo a repetir, con sus palabras, ¿cómo lo entendieron ustedes? ¿Cómo lo entendieron ustedes? Y los fármacos que se van a utilizar para el tratamiento de esa patología. ¿Ok? Esto fue error mío, porque yo me olvidé de la emoción del nuevo grupo y qué sé yo, toda la historieta. Me olvidé de hacerlo en las primeras clases, así lo iban haciendo en forma gradual, después de cada clase ir haciéndolo. Pero bueno, perdón, me olvidé. No sé, el resto me escucha bien, porque Ale pregunta si No, se escucha mal. se escucha mal. Entonces, mi wifi, para variar, voy a apagar la cámara. Eso que vinieron a arreglarlo, ¿eh?
Lo vinieron a arreglar y me aumentaron de 20 a 40 megas. Me encanta el arreglo que hicieron. Menos mal. Sí, menos mal. Yo tengo una voz de decirlo, pero che. Bueno, Bueno, ¿alguien leyó lo que mandó Gaby hasta la mitad. por la mitad? No importa. ¿Qué es sin que hable Gaby? Porque Gaby ya lo leyó, ya sabemos. Mandó todo ese material hermoso. ¿Qué es para ustedes la diabetes? Exceso de azúcar en la sangre. Exceso de azúcar en la sangre. Perfecto. ¿Y cómo sabemos que hay un exceso de azúcar en la sangre? Con un análisis de sangre, supongo. Con un análisis, está bien, sí, perfecto. Pero ¿cómo sabemos que ese valor que me dio está alto? Primero que Por nada, la Tenemos que presión. saber, no. Primero que nada tengo que saber cuál es el valor normal. ¿Eh? Para compararlo y decir, bueno, esto está alto o está normal. ¿Mm? Bien. Aguárdenme un segundito que quiero ver si se puede. No se puede para variar. No sé por qué. No se puede compartir la pizarra. Pero bueno. Vamos a ver primero que nada cuáles son los valores normales de azúcar en sangre, precisamente para cuando tengamos el análisis en la mano, podamos decir que están aumentados o no, o que están normales. Primero y principal, para poder hacer un buen análisis, para poder saber bien si esos valores están bien o no, lo primero que tengo que hacer es un ayuno. ¿Alguien sabe de cuántas horas? 8. 8. Tengo que hacer un ayuno de 8 horas, pero estricto. Estricto significa que lo único que puedo tomar es agua. Ni mate, ni café, ni comerme un chicle, aunque sea un chicle sin azúcar. Tiene que ser un ayuno estricto de 8 horas. Con ese ayuno estricto de 8 horas, el valor normal tiene que estar entre 70, se los escribo acá en el chat, entre 70 y 110 miligramos por decilitro de sangre. Eso en ayunas, ¿no, profe? En ayunas. Si el valor está por encima de 110 miligramos por decilitro de sangre, ahí voy a tener varias posibilidades. Si yo lo tengo en 120, 130, 140, ¿significará que tengo diabetes? ¿Qué piensan? ¿Es para asustarse? Uy, tengo 140, no 110. ¿Tengo diabetes? no, pero sí es para Así. alarmarse. No, exactamente. No significa que voy a tener diabetes, pero sí que tengo que Atento. estar atento un poquito. Siempre que esté por encima de 110, hay que estar atento.
quizás no voy a tener que hacer tratamiento. Es lo que se denomina prediabetes. Está por encima del valor normal, pero no llega a un valor, no llega a un valor que sea tan alto como para decir, sácate, ya esto no tenemos ni que hacer ningún estudio más. Bien. Después cuando veamos la fisiopatología de por qué, cómo se produce la diabetes, esto se va a entender un poquitito más. Igual si yo tengo un valor entre 140, 150, que no llegue al 180, que no llegue al 180, por lo general lo que se hace es pedir un estudio que se denomina tolerancia a la glucosa. Es horrible, porque tenés que ir al médico, te sacan sangre, te miden la glicemia, te dan para tomar una especie de té o agua azucarada que es asquerosa, porque es tan dulce que es empalagoso, y a las 2 horas te vuelven a tomar la glicemia. ¿Cómo se llama el análisis, profe? Curva de tolerancia de la glucosa. Y a las 2 horas te vuelven a tomar, te vuelven a sacar sangre y vuelven a tomar, a medir. Antes que nada quiero aclararle, si yo digo glucemia y digo glicemia, son sinónimos. Así que no se preocupen, porque hay gente que por ahí se embarulla, no, glucemia, glicemia, pero son cosas diferentes, no, son distintas maneras de decirle a lo mismo, son sinónimos. Bien. Ahora, si yo no hice, vamos a suponer que una persona tiene algo, le quiero controlar la glicemia y no tiene 8 horas de ayuno. Obviamente el valor máximo no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque no hay 8 horas de ayuno. Si no hay 8 horas de ayuno o ese ayuno no está hecho en forma estricta, el valor para que yo considere que la persona tiene o no tiene, no tiene que superar los 180. Entonces se lo pongo acá en el chat. Ahí está. Decilitro, es la cantidad de sangre. Yo cuando hago el estudio, en vez de decir obviamente X cantidad de miligramos por litro, lo hago en una porción de sangre mucho más chiquitita. Decilitro es lo mismo que decir centímetro cúbico o mililitro. Lo que pasa que, bueno, la notación científica toma decilitro. Bien. Como les puse acá en el chat.
Dice, sin ayuno después de 2 horas post ingesta, o sea, después de 2 horas que comí, el valor no debe superar los 180 miligramos por decilitro. Ahora, como les decía recién, el estudio precisamente, la curva de tolerancia a la glucosa, se toma en ayuno, el valor en ayunas, le doy a la persona que tome toda esta cantidad asquerosa de agua azucarada, a veces tiene gusto a jugo de naranja, pero tan dulce que sigue siendo feo, y a las 2 horas le vuelvo a tomar la glicemia. Si el valor a las 2 horas está por encima de 180, significa que esa persona muy probablemente tenga o intolerancia a la glucosa, que es lo que en forma coloquial se lo conoce como prediabetes, y si tiene un valor por encima de 180, ahí ya vamos a estar hablando de que, bueno, de que hay una diabetes. Ahora después vamos a ver de qué tipo. Siempre que está la glicemia aumentada, va a haber una diabetes. Ahora después vamos a ver... Profesora, Sí, perdón, dijo las 2 veces por encima de los 180. Para la prediabetes sería por encima de los 110 y por encima de los 180 sería diabetes. Exactamente, perdón, me confundí. Okay. Gracias, Gaby, Sí, muy atenta. Muy bueno, atenta. Entre 110 y 180 estamos hablando de, en forma coloquial, prediabetes. O intolerancia a la glucosa, que es el nombre técnico. Por encima de 180, ahí ya estamos hablando de una diabetes. Cuando a mí me diagnosticaron, ¿saben cuánto tenía? 220. No, ojalá. Ay, ¿200? ¿cuánto tenía? ¿Cuánto? 630. Acá de Mati. Una banda. 630. Estaba, pero en vez de tener sangre tenía miel. Claro, que un paquete hace un panel tenía. Sí. 630. Obviamente ni me dejaron irme a mi casa. Vos te quedás acá, me dijeron. ¿A dónde te pensás que te vas a ir? Sácate. Me mandaron enseguida a internar. Bien. Terrible. Terrible estaba. Bien. Ahora lo que vamos a ver es los por qué ocurre esto. Primero y principal vamos a ver que hay determinados fármacos que pueden aumentar la glicemia. Había uno que nosotros ya estudiamos. ¿Se acuerdan cuál era? Sí, los diuréticos. Los diuréticos. ¿Cuál otro? Los corticoides, exactamente. Es mucho más frecuente hacer un examen de sangre y encontrar un valor elevado sin que la persona tenga diabetes, y que precisamente es por el consumo de corticoides. No necesariamente tiene que ser tomar el corticoide por, obviamente, una automedicación. Vamos a suponer que la persona realmente necesita el corticoide porque está trasplantado, porque tiene lupus. Ahí va a tener inconvenientes porque va a tener la glicemia aumentada, pero obviamente no va a ser una diabetes, o le podríamos decir
le podríamos decir que es una diabetes secundaria. Que si la persona deja de consumir esos fármacos, ¿qué va a pasar? ¿Qué se les ocurre que pasa? Si la persona deja de consumir el fármaco ese que le aumenta la glicemia. Se le va a normalizar el azúcar. Exactamente, Claro. se le va a normalizar el Normalizan los azúcar, valores. no va a haber inconveniente. Por eso decimos que es secundario, que no es... Lo cual significa que sea menos malo, que sea secundario. No. No, no significa que sea menos malo. Sí podemos decir de que una vez suspendido el fármaco, ya está, se solucionó la historia. Otra consulta, otra pregunta que está muy en la imaginería, en el imaginerío popular. Si yo consumo todos los días Coca-Cola, que es uno de las gaseosas que más azúcar tienen, y como caramelos todos los días, como cosas dulces todos los días, ¿voy a desarrollar diabetes? No. ¿No? Yo creería que no, pero si es por herencia, hay que ser más cuidadoso. Bien, la realidad es que no. Y si yo tengo la herencia, o sea, si tengo la predisposición en realidad, me coma una tonelada de azúcar o no, puede ser que lo desarrolle igual. Bien, ahí Gaby vos pusiste las causas, esto de la herencia. Esto de la herencia es realmente muy interesante. ¿Por qué? Vamos a ver que la diabetes está bastante relacionada con la herencia. ¿Qué significa? Que si alguien en mi familia tiene diabetes, exactamente, es muy probable que yo pueda llegar a tener también diabetes, lo cual no significa que vaya a tener sí o sí. Ni tampoco que salte generaciones, como también hay mucha creencia con esto, ¿no? Salta generaciones, o sea que si lo tuvo mi mamá, lo van a tener mis hijos. En mi caso, por ejemplo, mi abuelo era el único, y es más, ni siquiera necesitaba medicación para controlarla, la controlaba con dieta. Yo desarrollé diabetes mucho más tarde, y mi mamá como los 80. También, que ni siquiera tienen que tomar una medicación muy, muy bajita en dosis y todo. La realidad es que siempre se heredan las predisposiciones, lo cual no significa para nada que sí o sí yo tenga que tener lo mismo. En la herencia juegan más otras cosas, el color de cabello, si soy parecida a papá o a mamá. En las enfermedades, uno siempre hereda las predisposiciones, nada más. Bien. Y básicamente vamos a ver cómo es que se produce y por qué. Primero y principal, los hidratos de carbono. ¿Qué son los hidratos de carbono? ¿Alguien sabe? Ahí está googleando, Mati. Algo está escribiendo. Buscando qué son. Muy bien. Moléculas de azúcar. Ahí está. Moléculas de azúcar, exactamente. Y lo que comemos todos los días que sean hidratos de carbono. Carbohidrato. La papa.
La papa, ¿qué más? Pastas, Pastas, el pan, las el galletitas, pan todo lo que tenga harina o azúcar. o azúcar, que acá. ¿Eh? O sea, no necesariamente tiene que ser dulce para consumir hidratos de carbono. ¿Eh? Hay cosas saladas que también tienen hidratos de carbono. Bien. Bien. Los hidratos de carbono, vieron que siempre están en la parte de abajo de la pirámide nutricional. Sí. ¿Eh? Bien. Son nuestra principal fuente de energía. Son la nafta que nos hace mover. ¿Mm? Ingresan al organismo con los alimentos. Se absorben igual que se absorbían los fármacos. ¿Se acuerdan que llegaban al estómago, después pasaban al intestino y se absorbían en el intestino? Exactamente igual. Y también se van a distribuir por sangre, igual que se distribuían por los fármacos. Y por la sangre van a llegar estos hidratos de carbono a todos los rinconcitos de nuestro cuerpo, precisamente para darle la energía a las células, a cada una de nuestras celulitas, precisamente para obtener energía, para que puedan trabajar. Por eso les decía, es nuestra nafta. Un auto sin nafta no funciona. Nuestras células sin hidratos de carbono tampoco funcionan. Ahora, ¿de qué manera? Porque la glucosa va en sangre, va distribuyéndose en sangre, pero tiene que entrar a los tejidos. Tiene que salir de la sangre y entrar a los tejidos. ¿De qué manera va a entrar la glucosa a los tejidos? Básicamente por una puerta. Esa puerta tiene una cerradura. Y si esa puerta tiene una cerradura, ¿qué necesito para abrirla? La llave. Exactamente, la llave. Esa llave es la insulina. Y la cerradura, para que yo pueda abrir la puerta y entrar, son los receptores para insulina. Yo necesito que las dos cosas funcionen correctamente. Para que la glucosa que está en la sangre pueda entrar a los tejidos y pueda la célula utilizar los hidratos de carbono como fuente de energía. Ahora, ¿qué pasa si no me funciona la cerradura? Se rompió la cerradura. ¿Voy a poder abrir la puerta? No. No. Llama al cerrajero. Sí, llamó al cerrajero. Obviamente, al no poder abrir la puerta, ¿dónde va a quedar la glucosa? ¿Profe? En sangre. En la sangre. Va a estar aumentada la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque no pudo entrar a los tejidos. ¿Por qué? Porque se me rompió, por decirlo de alguna manera, funcionan mal los receptores para la insulina. Ese es el mecanismo por el cual se produce la diabetes tipo 2. Los receptores que se utilizan, que utiliza la insulina para poder abrir la puerta, están dañados. Vuelvo a repetir, como no se puede abrir la puerta, la glucosa queda en la sangre
no entra a los tejidos. En la diabetes tipo 1, acá el problema no son los receptores, no es la cerradura. Se me rompió la llave. La insulina es una hormona que produce el páncreas. Y en la diabetes tipo 1, el sistema inmunológico, o sea, el sistema que nos defiende de las enfermedades, ataca precisamente a esta partecita del páncreas que se ocupa de la producción de insulina. La rompe, la destruye. Entonces el páncreas deja de producir insulina. No hay insulina, no hay llave. ¿Podrías repetir lo que dijiste? Que se Sí. me escuchó cortado. Gracias. En la diabetes tipo 2, tipo 1, perdón, ya me estaba confundiendo. En la diabetes tipo 1, el sistema inmunológico, el mismo que nos defiende o que nos cura las enfermedades, acá nos ataca a nosotros. Es una enfermedad autoinmune. Auto porque a nosotros mismos. Y destruye esa partecita del páncreas que produce la insulina. Entonces se produce un déficit de producción de insulina. El páncreas deja de producir insulina. No hay más. Y acá ocurre lo contrario. En el otro no me funcionaba la cerradura y en la diabetes tipo 1 lo que no tengo es la llave, no tengo insulina. Por lo tanto, tampoco voy a poder mandar el azúcar a los tejidos. Va a quedar en la sangre. Vieron que hay dos mecanismos diferentes y por lo tanto el tratamiento de una o de la otra va a ser diferente. Si a mí me falta la llave, ¿qué hago? Necesita un fármaco. Los dos van a necesitar un fármaco, Gaby. Pero si a mí me falta la llave, me falta insulina, ¿qué hago? Se la tiene que aplicar. Exactamente. Claro, inyectable. Voy, en el ejemplo este de la llave y la cerradura, si se me rompió la llave, voy y busco otra Sí, llave. hago una llave nueva. Claro, es mucho más fácil, por decirlo de alguna manera. Ahora, si se me rompió la cerradura, La tengo que cambiar toda. ¿puedo cambiar todas las células de mi cuerpo? No. Voy a tratar de buscar alguna manera de jugar a ver si la llave puede funcionar. Sensibilizo la cerradura, por decirlo de alguna manera. Le pongo un poco de BW40 o grafito. Trato de que la llave haga juego, porque obviamente no puedo cambiar todas las células de mi cuerpo. La puerta sí puedo cambiar la cerradura, pero bueno. Entonces no va a servir mucho la insulina. A ver. ¿Ahora se sigue cortando? No, es por momento, profe. Ah, bien, Como que se pone el mío lento. bien. En la diabetes tipo 1, el tratamiento sí o sí va a ser con insulina. En la diabetes tipo 2,
se van a utilizar fármacos que disminuyan la glicemia, ¿No era al pero revés, vía profe? oral. Sí, Abril, perdón. ¿No era al revés? ¿No es que la diabetes tipo 2 es insulina y la No. 1 No. Ah, Por eso es la aclaración que quería hacer. A veces, ¿eh? Los fármacos, y esto ya cuando la enfermedad sigue progresando, ¿eh? En la diabetes tipo 2, a veces se necesita el uso de insulina. Por eso la diabetes tipo 1 también se la conoce como insulino dependiente. ¿Qué significa? Que depende sí o sí de la aplicación de insulina. En cambio, a la diabetes tipo 2, cuando necesita empezar a usar insulina porque no le alcanza con los fármacos que toma, se la denomina también insulino requiriente, que requiere insulina, pero no depende de la insulina. Porque insulina el cuerpo produce, pero necesita un poquito más porque si yo tengo, a ver, una llave, voy a tener que ahí jugar con la cerradura, a ver si me la termina de abrir o no. Pero si tengo 10 llaves, ¿no será más fácil probar con varias? Básicamente es por eso. ¿Quedó más o menos claro el por qué se produce una y por qué se produce la otra? ¿Por qué voy a usar insulina en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2 cuando ya con los medicamentos no me alcanza? ¿Usted qué nivel está? ¿Uno o dos? Yo la 1. No sé, insulina dependiente. Profesora, perdón, Diga. yo pensé que para la 2 solamente con una dieta estricta y eficiente alcanzaba. Pensé que no era necesario usar fármaco. No. En realidad, el tratamiento de la diabetes siempre es con fármacos. Ok, muchas Siempre. gracias. Pero después vamos a ver que no es lo único. El fármaco no es lo único. La dieta es muy importante en el paciente diabético. Bien, y nos queda ver un poquitito lo que se denomina la diabetes gestacional. ¿En qué momento se producirá la diabetes gestacional? ¿Embarazo? En el embarazo. Embarazo. Bien, o sea que las mujeres pueden tener nomás diabetes gestacional. ¿Por qué se produce la diabetes gestacional? Primero y principal, ya no es una sola persona, ¿no? En el embarazo hay 2 personas. Necesitan insulina para las 2. Y encima, muchas de las hormonas del embarazo hacen que el azúcar aumente. ¿Por qué ocurre en determinadas mujeres y en otras no? Porque si no, esto ocurriría en todas las mujeres que están embarazadas, necesitarían aplicar insulina. Bien, eso no se sabe por qué en determinadas mujeres ocurre y en otras no. No se sabe. ¿Por qué algunas mujeres desarrollan diabetes gestacional y la gran mayoría no?
¿Cuál de las chicas es mamá? Laura. ¿Mm? Vos sabés muy Mellizos, bien, así que imagínate si me agarraba diabetes con 2. Laura, vos sabés muy bien que una de las primeras consultas, con el obstetra, lo primero que te mandan es un análisis de sangre. Este que dijiste me lo hicieron, el de las 2 horas, tomar el líquido ese feo. Excelente. Ahí Laura sabe que es bien feo. ¿Eh? Bien. Y precisamente lo que se busca en una de las primeras consultas con el obstetra, ya nos enteramos que estamos embarazadas, lo primero que vamos es al obstetra, precisamente es pedir un análisis de sangre para ver que no haya diabetes gestacional. Obviamente, si los valores están ahí medio como al borde, ahí es donde se pide la curva de tolerancia a la glucosa. Si la curva de tolerancia a la glucosa da normal, listo. Trata de no zafarte con los dulces, trata de no zafarte con los panes, con las pastas, las galletitas, y listo. Pero si la curva de la glucosa tampoco da normal, hay que aplicar el tratamiento. En la diabetes gestacional también hay un tratamiento. Bien, muy buena pregunta, Ale. Dice, después que nace el bebé, ¿sigue quedando el cuerpo de la mamá el aumento de glucosa? No. No. Una de las características de la diabetes gestacional es que una vez que nace el bebé, vuelve todo a la normalidad. ¿Por qué? Porque precisamente desaparecen los por qué, los motivos que hayan aumentado la glicemia. Ya la mamá vuelve a ser una sola persona, no tiene que manejar la glucosa de 2 y desaparecen las hormonas del embarazo, con lo cual se vuelve a la normalidad. Tampoco significa que por haber tenido diabetes gestacional, el bebé después tenga diabetes o que la mamá quede sí o sí con diabetes. Producido el parto, o sea, cuando nace el bebé, en teoría ya tiene que desaparecer todo. Ahora, esperen que me apareció el cartel de que mi internet es inestable. ¿Es como la hipertensión gestacional eso? Perdón, Laura, ¿qué me decías? Sí, es como la hipertensión gestacional. No, diabetes gestacional. Perdón, Digo, sí, es igual, como la sí, es hipertensión igual que la gestacional, una vez hipertensión que gestacional. tiene, claro, ya se va. Claro, cuando el bebé nace, se termina la historia. Bien. Obviamente la diabetes gestacional va a necesitar un tratamiento. La mayoría de los fármacos que se utilizan por vía oral son teratogénicos, o sea, pueden producir malformaciones en el bebé. Entonces, ¿qué se les Profe, ¿cómo se ocurre? llaman los fármacos? Hipoglicemiantes orales, todavía no los vimos, Ale. ¿Qué se les ocurre que puede utilizar para el tratamiento de la diabetes gestacional? No sé si la ¿De metformina. fármacos o de otra cosa?
de fármacos. Los que se toman por boca son todos teratogénicos. ¿Metformina? Claro. Inyectables. La insulina, ¿por qué? Porque la insulina es algo natural, algo que nuestro cuerpo produce. Al bebé no le va a hacer nada. De hecho, sí o sí hay que tratarlo con insulina porque las consecuencias para el bebé de la diabetes gestacional no son muy graciosas. No son muy graciosas, no significa que le vaya a pasar algo grave, ni que tampoco después desarrolle diabetes. Pero por lo general van a ser con un peso muy alto. Bebés que nacen 6, 7 kilos. Eso se llama macrosomía. No importa cómo se llama. Bebés, ya les digo, de 6, 7 kilos. No es ni grato ni para el bebé ni para la mamá. También se pueden producir abortos espontáneos. Por eso siempre el tratamiento de la diabetes gestacional hay que hacerlo sí o sí. Bien, ya vimos cuáles son los 3 tipos diferentes de diabetes. Profesora, 1. perdón. Sí, Gaby. En la diabetes tipo 2, cuando se necesita fármacos, el requerimiento, usted dijo que son vía oral los fármacos. Sí. Ah, perfecto. Y O sea que hay insulina inyectable e insulina vía oral, que yo no sabía. No hay insulina vía oral. Ah, ok. Entonces, vía oral. Siempre es inyectable. Pero aparte, pensá en esto, Gaby. La insulina, cuando falta insulina, la tengo que administrar. En la diabetes tipo 2 hay insulina. Lo que no funciona son los receptores. Perfecto. Y después hay otros fármacos que esos sí son de vía oral exclusiva. Sí, que son los que me ayudan a que los receptores funcionen mejor. Gracias. No hay por qué. Bien. Vamos a ver ahora un poquitito de la clínica. De cómo se presenta. Y que precisamente la mayoría o los síntomas más importantes están relacionados con el aumento de la glucosa en sangre. Hay una mnemotecnia, algo que nos ayuda para acordarnos de cuáles son estos síntomas, que se llama regla de las 4 P. Regla de las 4 P porque los síntomas que aparecen, todos empiezan con P. Y son 4. Después va a haber otros síntomas también, pero son menos específicos. Uno de ellos se llama poliuria. Poli, mucho, uria, orina. Orinar mucho. Muchísimo, no mucho. Incluso la persona se tiene que levantar mientras está durmiendo a orinar. Y cada vez que va a orinar, hace mucho, pero mucho pis. Yo les diría que como si se hubieran tomado 10 litros de cerveza, más o menos. ¿Vieron que la cerveza es una de las cosas que más ganas te da de hacer pis? Bueno, pero sin haberte tomado la cerveza encima, sin haberte tomado los 10 litros de cerveza, tenés ganas de hacer pis todo el tiempo.
se imaginan que eso es sumamente molesto. ¿Por qué ocurre? Ustedes imagínense que hay tanta azúcar en la sangre que el cuerpo va a tratar de eliminarla, va a tratar de que salga todo eso. Nuestro cuerpo es bastante inteligente. Y obviamente la única manera que tiene de eliminar el azúcar es por la orina. Pero yo puedo eliminar un sólido por orina. ¿Qué opinan ustedes? No. No. Entonces, obviamente, ese azúcar que está de más, yo lo voy a eliminar disuelta en la orina. Cuanto más alta esté la glicemia, más necesidad de orinar, porque mayor es la cantidad de azúcar que tengo que sacarme de encima. Poliuria, así se llama, es el nombre técnico. Bien. El otro de los síntomas que empieza con P es polidipsia. Poli, también mucho, dipsia, sed. Y volvemos a lo mismo, la misma consecuencia, el mismo porqué. Si yo tengo un montón de azúcar en la sangre, mi cuerpo va a tratar de disolverla. ¿Cómo hace? Precisamente aumentando el mecanismo de la sed. ¿Ustedes cuándo tienen sed? Cuando comemos salado, cuando comemos mucho dulce. Cuando comemos salado, cuando comemos mucho dulce. Y si no comimos nada, ¿en qué momento tenemos sed? Cuando hago actividad, cuando corro. Exactamente. O cuando hace mucho que... calor. Cuando hace mucho calor. ¿Por qué? Porque obviamente con el calor se transpira mucho, se pierde líquido. Con las cosas saladas, bueno, pasa lo que habíamos visto en hipertensión. Cuando una persona se deshidrata pasaba lo mismo. Son todos mecanismos por el cual aumenta la sed. Acá también, ya no tengo sangre, tengo miel, que es difícil, que cuesta, y el cuerpo también intenta diluir un poco esa cantidad de azúcar que hay en la sangre. ¿Cómo lo hace? Precisamente despertando la sed, para que yo tome agua o algo, por lo menos un líquido. A veces peor lo que estoy tomando que... A veces peor el remedio que la enfermedad. Si yo tomo, en vez de agua, tomo Coca-Cola, ¿qué pasaría? Coca-Cola común, no la cero. Levanto el azúcar. Exactamente, le estoy mandando más azúcar todavía, le estoy tirando leña al fuego. Pero bueno, igual se despierta el mecanismo de la sed para tratar de diluir toda esa cantidad de azúcar que hay en la sangre. ¿Y qué pasa cuando yo tomo mucha agua? ¿Después qué tengo? Ganas de orinar. Exactamente. Entonces, la polidipsia me aumenta aún más la poliuria. Ahora, el próximo síntoma... Se está cortando. Profe, no se escuchó nada. Justo en la definición se cortó.
¿Ahora? ¿Ahora se escucha mejor? Profe, no se escucha nada. Bueno, vamos a hacer... No, no se escucha, profe. Ahí va, ahí va. ¿Ahí se escucha? No. Ahí está. Sí. Ahora sí. Sí. Igual. Me está volviendo loca este internet. Ahí se bajó de nuevo. ¿Sigo estando? Más o menos. Bueno. Aguárdenme un segundito. En la definición de polidipsia. Bien. Justo cuando era la definición se Polidipsia. cortó. Poli, mucho. Mucho. Dipsia, sed. Dipsia, sed. Que precisamente también se debía y se producía por la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Me activa el mecanismo de la sed para tratar de diluir toda esa cantidad de azúcar que hay. Y obviamente también va a aumentar la poliuria. Porque va a haber, a ver si prendo, porque acá tengo señal completa, a ver si prendo la cámara. Ahí estoy. Pero básicamente ocurre eso. El tercer síntoma que aparece precisamente por el aumento tan exagerado de azúcar en la sangre es polifagia. Poli también mucho, todo mucho. Fagia, comer. ¿Y acá por qué ocurre? No me llega la energía a los tejidos. El cuerpo piensa, cree que yo no comí. Y si el cuerpo cree que yo no comí, ¿qué despertará? El hambre. El apetito. El hambre. Hay un hambre atroz. Quiero estar comiendo todo el día. Tengo hambre, 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 hambre. Y el cuarto síntoma capital, que uno dice, si tengo estas 4 cosas, seguro tengo diabetes, es la pérdida de peso a pesar de la polifagia. ¿Qué ocurre? El cuerpo necesita energía, sí o sí. Sí o sí necesita energía. Los hidratos de carbono no se lo pueden aportar porque no pueden entrar de la sangre a los tejidos. El cuerpo, que necesita seguir funcionando, ¿qué hace? Quema para obtener energía los depósitos de grasa. Por eso hay una pérdida de peso importante, pero, este síntoma, este signo en realidad, aparece casi con exclusividad en la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 no. No ocurre. ¿Por qué? Porque en la diabetes tipo 1 no hay nada de insulina. Entonces, no hay manera que entre el azúcar en la sangre. En la sangre, en los tejidos. Que salga de la sangre e ingrese en los tejidos. No hay manera. En cambio, en la diabetes tipo 2, como hay algo de insulina, le va a permitir, va a empujar y en algún momento va a entrar el azúcar en los tejidos.
Bien, estos síntomas son muy característicos y lo tienen casi todas las personas que tienen diabetes, ya sea de la tipo 1 o de la tipo 2, menos la pérdida de peso. En la 2 no. Hay otros síntomas, pero que no son tan específicos. Que no sean específicos no significa que no me definan, ¿eh? Pero sí, a ver, la historia es que los otros síntomas también pueden aparecer por otra cosa, ¿eh? Por ejemplo, visión borrosa. ¿Mm? En la diabetes, la visión borrosa se produce porque se llena el ojo de azúcar. ¿Mm? Vieron que en el ojo tenemos una parte que, en la bolita del ojo tenemos una parte que es un líquido. Bueno, ese líquido se llena de azúcar. Ese líquido tendría que ser transparente para poder ver bien. Cuando se llenó de azúcar, chácate, visión borrosa, se ve todo borroso. No se distinguen los contornos, pero no se ve con nitidez. Es como una foto borrosa. Pero ¿qué ocurre? La visión borrosa puede ser por cualquier otra cosa, pueden ser por varias cosas, no es exclusivo de la diabetes. ¿Mm? Piel seca. Otra de las cosas que ocurre muy frecuentemente en la diabetes. De hecho, hemos visto millones de propagandas de productos para la diabetes, de cremas para la diabetes, para la piel reseca. Otro síntoma que sí, está en la diabetes, pero no es característico. O sea, la piel seca puede aparecer por otra cosa, por un lado, y por el otro lado, no hay personas que tienen diabetes que no tienen piel seca. Aumento en la predisposición. Profe, no se escuchó nada. ¿Otra vez se me cortó? Sí, se te trabó. ¿Ahora? Más o menos. Quedó como congelada. Ya. Bueno, apago la cámara entonces. Espero que ahora me rinda un poco más el audio, que es lo que más me interesa. Sí. Bien, habíamos quedado en piel seca, ¿no? Sí. Bien. La piel seca no necesariamente tiene que ser por diabetes. Y también puede ser que la persona que tiene diabetes no tenga piel seca. Por eso es inespecífico. Otro de los síntomas que pueden ocurrir muy frecuentemente es una mayor predisposición a infecciones por hongos en genitales. Hombres. ¿Por qué? Porque la persona que tiene diabetes y que no está controlada, ojo, estamos hablando de que no está controlada, orina mucha cantidad de orina dulce. ¿Y saben qué les encanta a los hongos para crecer? ¿Qué? ¿Qué le pones a la levadura cuando haces pizza? Azúcar. Azúcar. Esa orina dulce aumenta la predisposición al desarrollo de infecciones por hongos en la zona genital, porque es por donde sale el pis. También aumenta la ¿Qué es más predisposición. fuerte? ¿Es más fuerte el pis? No, no es más fuerte, está dulce.
No lo pruebo seguido, pero digo, ¿cómo te das cuenta? Digo, hay un color, cambia de color o algo así. No hay cambio de color. No. O sí, porque se hace tanto pis que cada vez es más clarito. No Bien. es como la primera orina, la primera La orina primera del día. día, que es amarilla, oscura. Pero Bien. que el pis sea clarito no significa que tampoco se tenga diabetes. Uno No, puede no. tener el pis clarito por otros motivos. Bien. Por eso sí es dulce. Vos, Mati, dijiste que no lo andás probando mucho, No. pero reíte. En el 1800, ¿sabés cómo se diagnosticaba? No, ¿en serio? Sí, probando el pis. Exactamente. Probando el pis. Si el pis era dulce, chácate, tenía diabetes. Y ahí le hacían un... Ya se empezaba con el testamento, porque en esa época no había tratamiento. Bien. Tal cual. Otro de los síntomas que muy frecuentemente se habla con el tema de la diabetes es, a ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué se les ocurre? Que es muy común escucharlo. Que las Pérdida heridas, claro, como que que no puedes tener heridas. sí. que las heridas No no... se cicatrizan. Ahí está, no se cicatrizan. Exactamente. Se agrieta la piel también era, ¿no, profe? ¿Cómo abrir, perdón? Se agrieta la piel, por Se ejemplo, mi agrieta la tío piel, se agrietan exactamente. los talones. Eso es parte de la piel seca. Piel seca. Pero Ah, ok. acá, o sea, es que las heridas tardan en curar. Y volvemos siempre a lo mismo. No es que la herida tarde más en curar porque la persona es diabética. El problema es que la sangre está muy llena de azúcar. Y si está muy llena de azúcar, pasa lo mismo que con las infecciones genitales. Al estar todo tan dulce por ahí, las bacterias se hacen una fiesta. Y si una herida está infectada, obvio que va a tardar más tiempo en curar. Por eso siempre se dice, que obviamente en la diabetes tipo 1, vieron que yo les dije poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, a pesar de la polifagia. 4 cosas que son característicos y que me definen la enfermedad. Cualquier persona que tenga esas 4 cosas va a ir a consultar al médico. Seguro. Porque son molestas. La En la hinchazón de los diabetes pies. tipo 2, sí, perdón, La Mati, hinchazón que se llama en los pies. No, como que se les hinchan los pies, algo así también puede ser. no, eso ya tiene que estar la enfermedad muy avanzada y no muy bien controlada. Bien. ¿eh? No, o sea, es como que fue progresando. Pero en la diabetes tipo 2, todos estos síntomas están bastante solapados, aparecen, pero están ahí como que sí, como que no, que uno los puede interpretar por otra cosa, no son tan marcados. También es muy común, que la diabetes tipo 2 la diagnostique más cualquier otro médico que un clínico. Porque el primer lugar donde se me ocurriría ir, si me la paso haciendo pis, me la paso comiendo y encima del gaso, tengo una sed tremenda. Lo primero que voy a ir a ver es a un clínico, Médico. Uh-huh. a ver qué carancho me está pasando.
En cambio, el único síntoma que tengo es que veo todo borroso. ¿A quién van a ir a ver? Al oculista. Al oculista. Tengo la piel seca, me pica, me pica, me pica. ¿A quién voy a ir a ver? Al dermatólogo. Al dermatólogo. Muchas veces también aparece en un control de rutina. Voy al médico por cualquier otro motivo, porque, qué sé yo, me pica la garganta, no estando en pandemia, y me pide un análisis de sangre. El análisis de glucosa en sangre, la glucemia, es de rutina. Pero que cuando les piden un análisis, el médico le pide un análisis de sangre, le piden Sí. la fórmula leucocitaria, los rojos, toda esa primer parte. Le pide, glucemia se pide siempre. A veces aparece precisamente acá. Yo le pedí al paciente un análisis de sangre por cualquier otro motivo y como la glucemia es de rutina, sácate. Ahí apareció. También suele aparecer mucho o diagnosticarse mucho en los exámenes preingreso laboral. Pero que en muchos lugares para poder entrar a trabajar nos piden un examen preingreso. También nos piden análisis de sangre ahí. Ahí muchas veces puede saltar también. Y también en los controles periódicos que hacen las ART. Vieron que no era tan sencillo, ¿no? Que había más maneras de... no era tan sencillo, tampoco era tan complicado. Esperen que quiero ver una cosita de lo que mandó Gaby. Las complicaciones. Perdón, antes de hablar de las complicaciones de la diabetes, una vez que se diagnosticó que ya sé, tengo una hiperglicemia o una hiperglucemia, o sea, el aumento de la cantidad de azúcar en sangre, ahora tengo que sí tratar de ver cuál de las dos es. ¿Cuál de los dos tipos de diabetes es para precisamente implementar el tratamiento? El tratamiento lo vamos a hablar después del recreíto. Esas formas de o sea, a ver, los diabetólogos, porque en cuantito vieron que tener la glucemia muy alta, de patitas al diabetólogo, enseguida. Los diabetólogos suelen tener una experiencia bastante importante porque trabajan todos los días con pacientes con diabetes y más o menos con verte la cara, no es tan así, suelen poder diagnosticar si es diabetes tipo 1 o si es diabetes tipo 2. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo pueden hacer ese diagnóstico? Saber tan fácil con lo que estuvimos hablando hasta ahora. Según los síntomas. Exacto, Ale. Si la persona tiene esas 4P que hablábamos hace un rato, y no hay mucha vuelta, es diabetes tipo 1. Si tiene todos esos síntomas muy solapados, o si es una persona obesa, o gordita por lo menos, lo más probable es que sea diabetes tipo 2. Y si uno quiere terminar de confirmarlo del todo, se pide un análisis de sangre para detectar si hay anticuerpos contra el páncreas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la diabetes tipo 1
era autoinmune, que el sistema inmunológico atacaba al páncreas, ¿no? Y se producen obviamente anticuerpos, que son sustancias que atacan, en realidad deberían atacar a los virus, a las bacterias, a los agentes infecciosos, pero se chiflaron y en vez de atacar a los virus o a las bacterias, atacaron el páncreas. Entonces, bueno, se pide un dosaje precisamente de anticuerpos. Y esto es lo que me vendría medio como a sellar y decir, bueno, sí, es esto. En la diabetes tipo 1 van a aparecer positivos, porque están, y en la diabetes tipo 2 van a estar negativos, porque no, porque el problema, volvemos a repetir, no es en la insulina, sino que es en los receptores. ¿Alguna duda con respecto a todo esto que estuvimos viendo hasta ahora? Profe, ¿y el control domiciliario se hace en los dos tipos? ¿El autocontrol con las tiritas reactivas? Sí. Sí, en ambas. Eso una vez que se empieza el tratamiento, por eso lo iba a dejar para después, cuando hablemos de tratamiento. Pero sí, en las dos se hace el autocontrol. Lo que quería ver ahora es un poquitito de las complicaciones. ¿Y las complicaciones cuándo se les ocurren que puede ocurrir? ¿Así porque sí? ¿O por qué motivo? Cuando no se trata correctamente. Exactamente. Cuando no se trata correctamente. Cuando hay un buen tratamiento, los niveles de glucemia van a estar dentro de los valores normales y entonces no va a haber posibilidad de complicaciones. Pero el problema es que los tratamientos para la diabetes suelen ser bastante molestos. Después cuando hagamos tratamiento vamos a ver por qué. Entonces siempre en algún momento terminan apareciendo estos problemitas. Problemas cardíacos. Estas son las complicaciones. Problemas cardíacos porque obviamente el corazón también necesita glucosa para contraerse. Si yo no le doy nafta, también va a estar en problemas. Eso por un lado. Por el otro lado, la diabetes produce como una especie de aterosclerosis acelerada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las placas de colesterol que se quedaban unidas a las arterias y me achicaban el calibre de los vasos? Sí. Bien. Acá ocurre lo mismo, pero más rápido. Con lo cual, obviamente, todo lo que sea patología cardiovascular que esté relacionada con el colesterol va a ser más problemático en la diabetes. Nefropatías, patologías o enfermedades en los riñones. ¿Por qué se les ocurre? ¿Por dónde eliminaba el azúcar? Trabaja mucho por las ganas de orinar. No tanto por las ganas de orinar, sino porque esa cantidad extra de azúcar que tiene que eliminar, obviamente lo elimina de una forma forzada. El riñón tiene que laburar más de lo que tendría que estar laburando. Eso por un lado. Y por el otro lado pasa lo mismo que con el corazón. Pasa
que las arterias que llevan sangre al riñón también están todas medio tapadas, o sea que tienen que hacer todo con un doble esfuerzo, tanto el corazón como los riñones. Neuropatías. Y acá estamos hablando de los nervios. Y acá pasa exactamente lo mismo. Los vasos sanguíneos que le llevan sangre a los nervios, le llevan poquita sangre porque también están todos tapados. Y al llevarle poquita sangre, esos nervios van a trabajar medio como que ahí a desgano, sí, como cualquier cosa en nuestro organismo. Cualquier cosa que reciba poca cantidad de sangre porque tiene las arterias que están tapadas por esta ateromatosis acelerada, se va a empezar a quejar. Se va a empezar a quejar y mucho. ¿De qué manera se va a empezar se van a empezar a quejar los nervios? Hay varias partes, hay varias formas. Una de ellas es provocando dolor, que por lo general ese dolor ocurre en los pies, se sienten como pinchazos, como cuando el pie está dormido. ¿Vieron cuando nos quedamos sentados mucho tiempo sobre la misma pierna y cuando nos levantamos el pie está dormido, que pincha, que lo apoyo y molesta? Más o menos lo mismo. Problemas relacionados con la visión. El aumento en forma permanente, ya vimos que podría provocar visión borrosa, porque se llenaba el ojo de azúcar. Pero lamentablemente, la diabetes no controlada puede llegar a terminar provocando que la retina, que es la parte nerviosa del ojo, que es por donde, gracias a la retina es por donde podemos ver, se rompa. La diabetes, lamentablemente, es la primer causa de ceguera no congénita, por lo menos acá en la Argentina. No una persona que haya nacido ciega, obviamente. Es bastante problemático, por eso les decía, la diabetes es la primer causa, lo cual no quiere decir que no haya otras, ¿no? Pero es la causa más frecuente de ceguera. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Obvio. Sí, yo anoté esto de las complicaciones, pero no lo leí cada una detenidamente. El tema de nefropatías, cuando usted habla de los riñones que trabajan más porque están tapadas las arterias que llevan la sangre a los riñones, en eso de que la persona orina mucho, ¿el riñón se enferma porque le quedan toxinas o el tema de toxinas no tiene nada que ver? Tiene que trabajar el doble. Ah, perfecto, gracias. O sea, es como que tiene que trabajar el doble, el triple, y encima trabaja sin nafta o con poquita nafta. Ok, perfecto. No hay por qué. Complicaciones cutáneas. Y esto también está relacionado con la piel seca. La piel seca, obviamente, pica y tiene complicaciones. Porque, ¿qué pasa cuando pica? ¿Qué hacen ustedes cuando les pica algo? Te rascas y te lastimás. Una cosa es que te rasques un poquito y otra cosa diferente que estés rascando. Se lastima. Y si se lastima, ¿qué pasa? ¿Se puede qué? Infectar. Y si
Y volvemos a lo mismo de antes. Estas complicaciones cutáneas me llevan a que las heridas no cicatricen. O que cicatricen, obviamente, en una forma más lenta. Problemas del aparato digestivo. También por por neuropatía. Los nervios que le llevan las órdenes al sistema digestivo también es como que si tuviera el cable cortado, me va a hacer chispas, no me va a prender la luz. Con el aparato digestivo pasa lo mismo, con el aparato respiratorio pasa lo mismo. Bien. Lo mismo ocurre con la disfunción sexual, sobre todo en los varones. Problemas en los dientes y las encías. ¿Por qué se les ocurre que puede haber problemas en las encías y los dientes? ¿Por la cantidad de azúcar en sangre? Exactamente. Por la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Y si hay una exagerada cantidad de azúcar en la sangre, la saliva se forma por lo que se denomina un filtrado de la sangre. Chácate, se empieza a llenar la boca de azúcar. ¿Y qué pasa cuando tenemos la boca llena de azúcar? Me lleno de caries. Bien. Y empieza a aparecer lo que se denomina la enfermedad de las encías, la gingivitis. Hay retracción de las encías y los dientes se caen. Es bastante común esto. Bastante común. Bien. Jodida, profe, la diabetes. No pensé que era tan... Sí. Siempre y cuando no esté controlada, Abril, Cuando se hace un buen tratamiento, estas cosas pueden no aparecer. O pueden aparecer muchísimo más tarde. ¿Y en los huesos, profe, qué complicación genera? ¿Uno puede llegar a tener osteoporosis? No. ¿Qué es lo que le provoca? Prácticamente nada. No tiene una implicancia muy importante en los huesos. Yo creo que está ahí dentro del apartado de las complicaciones porque en realidad la diabetes afecta absolutamente a todo el cuerpo. No hay un rinconcito que no se vea afectado por la diabetes. Pero específicamente en el hueso no hay tanto, porque en realidad el hueso no recibe tanta cantidad de sangre como para andar jorobando tanto. Pero sí en el pie diabético. Que el pie diabético, mira, me hiciste acordar, me había olvidado de nombrarlo. El pie diabético, que esto sí es frecuente y es motivo de amputaciones, todas las amputaciones que se ven en el hospital por diabetes es consecuencia de un pie diabético. En el pie diabético hay como una especie de lesión ósea. Vos pensás que el pie está sosteniendo el peso de todo el cuerpo y hay, a veces, no siempre, se produce una deformación que se llama pie de Charcot. Esto es anecdótico, no te vuelvas loca con esto, pero bueno. Esto sí es una alteración ósea, pero básicamente por soportar el peso con una menor irrigación y empieza a modificar la forma en la cual se pisa. Al estar modificada esa forma en la cual uno pisa,
empiezan a aparecer lesiones. Es como cuando te pones las sandalias en verano. Viste que al principio siempre te sacan, por más que sean las del año pasado, tuviste las botas puestas todo el invierno y cuando te querés poner las sandalias en el verano, te empiezan a aparecer ampollas. Bien. Con esta forma de pisar diferente, empiezan a aparecer lesiones en esas partes donde antes no se apoyaban. Ah, por eso se llama trastorno óseo en realidad. Acá se debe referir eso que yo escribí al pie diabético, Lo que más se probable. deforma el hueso del pie. Exactamente. Estas Perfecto. lesiones, como hay tanta azúcar por ahí, tardan en cicatrizar. Se pueden llegar a generar úlceras, que son re difíciles de curar. Encima llega poca sangre, porque las arterias están tapadas. Y la consecuencia final termina siendo una gangrena, que por lo general es una gangrena seca, que obviamente se pone el pie todo negro porque dejó de llegarle sangre y hay que amputar. Y si se complica con una infección, esa gangrena que se le decía seca, porque lo único que veía era un pie negro, pero negro, negro, no es que se ve. Después, si quieren, buscamos imágenes, es tremendo. Si esa gangrena seca se complica con una infección, se transforma en gangrena húmeda y esa se empieza a disparar de una manera rapidísima. Y si no corto ya la pierna, la persona se muere. Pero para llegar a eso, esa diabetes tiene que estar muy mal controlada. Igual en los efectores públicos, en los hospitales, se ve mucho. Se ve bastante. Esto de las amputaciones o que le faltan un pedazo de pie o medio pie entero y algunos por encima de la rodilla. Bien. Esperen que me parece que me faltaba uno. Ah, otra de las cosas que también me olvidé era también uno de los síntomas que también es bastante molesto y este síntoma sí ocurre en los dos tipos de diabetes y es el cansancio. Cansancio, pero un cansancio extremo. ¿Por qué se les ocurre? Que estoy tan cansada, puedo estar tan cansado cuando. Porque no tenés energía. Exactamente. Exactamente. Es más, yo muchas veces me doy cuenta que estoy medio así, medio descompensada, porque empiezo a entrar en un circuito de cansancio, que no me puedo levantar, que estoy tumbada todo el día. Ahora, en cuantito la tengo bien divina, todo el, no, todo el tiempo de joda noche, pero la energía que uno tiene para hacer las cosas difiere muchísimo. Otra aclaración que también les quería hacer es con respecto a los nombres. Gaby, que vos estuviste investigando un montón, seguramente habrás leído, habrás visto que la diabetes tipo 2 por lo general se produce en personas mayores. Sí. Y la diabetes tipo 1 en niños o en gente adulta joven. Exactamente. Sí, sí.
Aunque no es tan así tampoco, ¿eh? No es específico, pero en la mayoría de los casos Exactamente, es el rango exactamente, etario que se maneja. exactamente. Lo cual no quiere decir que en un niño no pueda aparecer una diabetes tipo 2 o en un adulto diabetes tipo 1. ¿Mm? A mí me lo diagnosticaron a los 39. No era tan purreta. No, adulto joven. Adulto joven a los 39 no, Gaby. Sí. Ya no era. Por eso. No era tan purreta. ¿Eh? Adulto joven hablamos de un 20, 20 Sí, corto. 20, 25, sí. Claro. ¿Mm? A los 39 ya no. Pero bueno. Ah, profe, yo tengo 43, no me diga eso. Bueno. Siempre somos jóvenes. ¿Y qué me... Espera, Mati. Dame 2 segundos. Mira. Estoy tumbada acá en la cama. Ya no soy más joven. Apago la cámara porque en cuantito prendí la cámara, las líneas del Wi-Fi hicieron boom, se me vinieron para abajo. Bueno, y hay un tipo de diabetes, que precisamente es la que tengo yo, que se la denomina diabetes autoinmune latente del adulto. Se lo pongo acá en el chat. ¿Ese es otro tipo, profe? No, ¿O es tipo 1, tipo 2? tipo 1. Ah, Sí, profe, dice, la diabetes tipo 1 ocurre con mayor frecuencia en los niños y adultos jóvenes, pero puede aparecer a cualquier edad. Exactamente. Bien, ahí se lo puse en el chat. Diabetes autoinmune latente del adulto o LADA, que es la sigla que por supuesto está en inglés. ¿Mm? Y es la diabetes tipo 1, pero que aparece en mayores de 25. ¿Mm? Es exactamente igual, se produce de la misma manera, se trata de la misma manera que la diabetes tipo 1. ¿Mm? La única diferencia es que en vez de aparecer en un chiquito o aparecer en un adulto joven, aparece en una no tan purreta como yo, por ejemplo. Bueno, esperen que no sé qué le pasó a mi máquina, que de golpe se me puso, me cambió el horario. Según mi máquina son las 8:10 de la mañana. O sea que ni siquiera tendríamos que estar conectados. Tendríamos que estar durmiendo todavía según mi máquina. Pero mi reloj dice que son las 12. Sí, profe. Nos queda 1 hora para ver el tratamiento. ¿Hacemos el recreíto ahora? ¿Cómo, o quieren seguir, quieren seguir? ¿Cómo quieren hacer? Como usted quiera, profe. Yo le iba a hacer una consulta. El tema de la sed es algo muy exagerado. La persona está con un vaso ahí debajo de la canilla y toma agua de manera desesperada. Porque Sí, yo vi un documental. No es sí. que se toma así unos traguitos y ya. No, es desesperante la sed. Y la Sí, boca seca también. Es muy desesperante. Me acuerdo sí. que antes que me diagnosticaran que estaba con todos los síntomas a full, me llevaba las botellas de 2 litros de agua a la habitación. La tenía ahí en la Sí, mesa de sí. luz. Al principio, después ya quedaba en el piso. Y me la tomaba entera, ¿eh? Sí, sí, aparte la persona se levanta toda la noche a tomar Sí, agua o toda la noche a hacer pis. sí, sí. Yo me levantaba entre 2 o 3 veces a hacer pis. Terrible, ¿eh? Bueno, sí, yo conozco personas que se levantan más de 10 veces. ¿Por diabetes?
Sí. Pero esa diabetes no está controlada. No, las personas o sea, yo las conocí, no sabía lo que tenían. Sí. Ahora la que conozco ahora sí está controlada, pero por ejemplo cuando yo vivía en la casa de mi papá, no se controlaban, no tomaban la medicación, les amputaron primero el pie, después la pierna hasta arriba de la rodilla y después las personas fallecieron. Bien. Porque no estaba controlada la diabetes. Nada. No respetaban dietas, nada. Claro. Cuando hablo de diabetes controlada o no controlada, es la diabetes que está obviamente en tratamiento o no. Después vamos a ver lo del control y toda la historieta esa. Acá me están pidiendo el break, así que lo hacemos. Bueno, son perfecto. Las 12, a las 12:10, ¿les parece que volvemos? 10 minutitos, sí. Así nos damos tiempo de preparar el mate. Perfecto. Bien. Okay. Bueno, ahí volvemos en un ratito.